Estamos en vivo en esta cámara hoy. Ahí está. Directo para. Perdonen que vengo un poco afónico, traigo todos mis menjurjes de jengibre, agüita, recetas de Armando Vaquerano para cuando uno anda un poco fumigado. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me ha traído hasta acá para que celebremos juntos a los reyes del hogar. Claro que sí, ¿por qué no? A todos los padres de familia. Y lo que sucede es que el próximo lunes estaremos de asueto oficialmente decretado, ¿verdad? Todos quieren fin de semana largo, así que más les vale que nos celebren. Y sobre todo es ese fin de semana largo para honrar a esos padres ejemplares, como todos ustedes aquí presentes, esos padres modelos, esos padres buenos que todos somos, todos los aquí presentes, ¿por qué no? Todos esos padres superhéroes. Sí, bueno, así es como me veo yo, ¿verdad? Así es como me mira mi esposa. Un poco así como aquella película, el multiuso, ¿verdad? ¿Recuerdan? Están muy jóvenes, son millennials ustedes. Y así nos ven a veces nuestros hijos. Y es que eso de ser padre cualquiera, pues sí, ser papá cualquiera. El punto es ser buen padre. Ya lo dice el chiste ese: padre no es el que engendra ni el que cría, sino aquel que va a sentarlo a uno a la alcaldía. Ese es el chiste. Ustedes ya están un poco ahí exagerando las cosas y todos somos bien portados. No es tarea fácil. Lo que quiere decir eso es que no es tarea fácil ser buen padre. La verdad es que no se sabe ciertamente si uno está siendo buen padre, si uno es buen padre, hasta que los hijos crecen. Aquí hay papás que creo que ya tienen hijos. Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos nuestra hija mayor 21 años, la segunda tiene 15, que por allá ha venido de juez. A ver qué tal hablo yo a pesar de la voz ronca. 15 años, la de nosotros 21. No sé, ¿hay alguien más acá que tiene hijos mayores de 21? ¿De cuántos años, Narda? 27, la mayor. Carlitos, 29 años. Ya va a ser abuelo. Ya sos abuelo. Don Frank, ya es abuelo. Ya vas a ser abuelo. Ya quiere ser abuelo, don Frank. No apura, hombre. Es que estas generaciones de hoy sí que son algo lento para esto de los hijos. Ya vamos a hablar de los cambios generacionales, pero en el buen sentido. La palabra de Dios, por supuesto, no se equivoca, y en San Mateo, capítulo 7, abramos nuestra Biblia, dijeron los monitores, capítulo 7, versículos 16 y 18, así nos habla el Señor esta noche y dice: ustedes los conocerán por sus frutos. No se sacan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Cardos también es una planta espinosa. Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol que no es bueno no da frutos buenos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Por lo tanto, reconocerán al árbol por sus frutos.
El árbol que no da frutos se corta y se echa al fuego. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mismo Jesús, ¿verdad? Poniéndonos esta, como siempre, parábolas de enseñanza. Pues bien, al árbol bueno se le reconocerá por su fruto, por supuesto, hasta que este árbol da frutos y estos frutos se reconocen, ahí reconoceremos al árbol. La meta nuestra es ser buenos árboles para tener buenos frutos. Esa es nuestra meta. Y lo que sí es seguro es que todos aquí sí queremos ser mejores papás. Todos aquí queremos ser mejores papás, eso sí es seguro. Todos aquí nos quitamos la comida de la boca por dársela a nuestros hijos. Ya nos ha pasado, o ellos nos la quitan del plato, el último bocado, el más delicioso, sobre todo. A mí me ha pasado con los 4 hijos que Dios nos ha dado. Los 4 me quitan el último bocado, el que yo estoy reservando ahí para el final. Bien, o todos también damos hasta el último billete para nuestra hija que nos pide aquellas sandalitas bonitas, ¿verdad? El mes pasado nos pidió otra. Bueno, o el vestidito aquel que tanto le haría feliz, ¿verdad? Tener. O aquel juguete que nuestro hijo pues lo haría reír tanto, ¿verdad? Esa pelota de fútbol es ahora, ¿verdad? Hoy son futbolistas, no son basquetbolistas. Ok. Diéramos hasta el último billete que tuviéramos. O ya ni se diga a la medicina aquella más cara, pues, para verlos sanitos, para verlos que se les quite esa fiebre, ese malestar, verlos tristes. Pagáramos lo que fuera para que no se enfermaran. Así somos los papás que queremos ser bondadosos con nuestros hijos. Todos aquí queremos ser padres en victoria, por supuesto. Amén, hermanos. Pero muchas veces el problema es voy a mover un poco la presentación. Muchas veces el problema, por aquí vamos. Muchas veces el problema es que en el día a día no sabemos cómo ser buenos o mejores papás. Muchas veces nos cuesta enseñarles sin que se nos colme la paciencia. También nos cuesta corregirlos sin enojarnos, así tipo el Hulk que estaba ahí. Mucho menos siendo represivos con ellos. También nos cuesta, si me haces el favor ahí, yo creo que se desconfiguró porque yo la tengo aquí. Nos cuesta ser empáticos con ellos, nos cuesta bajarnos al mundo de ellos, nos cuesta tener ese tiempo para bajarnos al mundo de ellos, para tirarnos al suelo un rato y jugar ese juego que ellos quieren jugar. También nos cuesta aconsejarlos. Nos vamos con este, pero gracias. Perdón que se desconfiguró un poco lo voy a ampliar. Se desconfiguró un poco la presentación ya me imagino que con la conectada del proyector. Pero bueno, el de abajo está enojado, pero no podrá.
como decíamos, nos cuesta darles ese mejor consejo sin imponer nuestro deseo, sin imponer nuestra voluntad. Nos cuesta entender que son ellos los que tienen que aprender por su propia experiencia, por su propia vida. Nos cuesta dar el buen ejemplo. Veamos si funciona. Nos cuesta dar el buen ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál le gustó más de la que salía? La de botar la basura. No, es muy suavecita, las otras son más críticas, ¿verdad? Todo lo imitan, todo lo que ven lo imitan desde chiquitos. Como digo, no es tarea fácil ser buen papá. En ningún lado nos preparan cuando nos vamos a casar para ser buenos padres. En ningún lado, bueno, en pocos lados hay escuelas para padres, diplomados en familia, charlas para padres de familia. El problema es encontrar el tiempo adecuado para asistir a ellas. Tener un psicólogo a la mano en la casa para que sepa ese entorno exacto, para darnos ese consejo diario de cómo hacer con nuestros hijos, no es tan fácil. La Iglesia católica sabe de esa gran tarea que tenemos nosotros como papás y tienes documentos para que nosotros lo podamos estudiar y entender y echar mano de ellos, como es la exhortación apostólica del Papa Francisco para la familia, la alegría del amor, Amoris Laetitia, que en su numeral número 174 nos menciona dice: sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa. En las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción, aprende un niño. La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad
y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina que a su vez combine en su trato con la mujer el afecto y la protección es tan necesario como los cuidados maternos. Fíjense qué importante. O sea, las mamás nos dan la vida, nos dan el primer abrazo, el primer beso, pero tan importante como esas caricias, esa ternura, ese afecto para el bebé, igual es la presencia del Padre, menciona el Papa Francisco. En mi época de millennial, quien era la más inmediata o más salida o más atrevida era mi madre. Y bien, la exhortación como se refiere a la mamá primero, no sé si todas eran así como mamá Ana, mi madre santa, que la amo mucho, pero le deben estar zumbando los oídos. ¿Cuál pedagogía? ¿Cuál maltrato infantil? ¿Cuáles derechos humanos? Era la psicología del chancletazo. Bueno, en el caso de mi madre, no solo del chancletazo, del matamosca o del gancho de ropa o el palo de coba, bueno, lo que estuviera más a la mano. Esa era la psicología. Y miren, enterito. Y es que desgraciadamente en esas épocas el Papa Francisco no había escrito la exhortación. Hubiera agradecido yo que hubiese escrito antes la exhortación en esa época, por lo menos, pero sí existía la Sagrada Escritura. Y veamos cómo dice Proverbios 13, capítulo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. Eso dice el rey Salomón en los Proverbios. También dice siempre el libro de Proverbios en el capítulo 22, versículo 15. Necedad está ligada al corazón del muchacho. Necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que ahí está la vara, ahí está el palo de coba de la mamá Ana. Por supuesto estamos hablando de un balance, no me vayan a echar a los derechos de la niñez que acaban de tomar posesión ahí las secretarías ahora, ¿verdad? Estamos hablando de un balance entre la instrucción, la amonestación y el castigo, algunas veces físico. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pues no crecí tan torcido, creo yo, ¿verdad? Con la vara de la mamá Ana. Pero bueno, estamos hablando, quizá me voy a meter antes en un tema muy importante, y es lo que estamos viviendo en el tema de las pandillas. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? No hay un ejercicio adecuado del rol de los papás en la educación de estos jóvenes. Por eso tienen gobernados los territorios donde ya sabemos. De las pocas cosas que le copio al pastor Toby Jr., hace poquito decía que le habían preguntado, un periodista le preguntaba qué opinaba de cómo podían, ¿verdad?, ejercer esta
nueva política hacia la delincuencia. Y él categóricamente lo dijo, se lo dijo a todo el pueblo, se lo dijo: corrijan a sus hijos en sus casas. No es el nuevo presidente, ni las nuevas autoridades, ni la policía la que va a corregir. Somos nosotros en nuestras casas los que tenemos que corregir a nuestros hijos para que no anden en malos caminos. Pero bueno, estamos hablando del padre, ¿verdad? No se me tiene que ir por un lado el tema, pero la cuestión es agarrar de donde se puede, ¿verdad? De todas las enseñanzas. Mi padre, por supuesto, era más lento en la ira, dice la palabra también. No, pero él no era ira, sino que era más lento en actuar. Siempre estaba mi madre primero, después venía él. Pero de las situaciones con las que se toparon con su servidor en esa época más millennial, resulta que tuve ahí por mis 20, 21 años cierta tendencia a las fiestecitas. Entonces a veces se me pasaba un poco la mano. Era mi madre la que utilizaba la psicología que ya les platiqué, pero lo interesante es que la psicología de mi padre era todo platicado, todo hablado, y él con una gran serenidad venía y decía: vení para acá, quiero que te sentes aquí enfrente, quiero platicar con vos. Ay, ya cuando me decía eso, yo prefería el chancletazo de mi mamá. O sea, él así suavecito, pero ya me tenía enfrente y yo decía: Dios mío, ¿qué hice? Ya la regué. Pues un día me dijo, me recuerdo: vamos a platicar de hombre a hombre. Así me dijo: yo no quiero que veas aquí a tu papá, aquí vas a ver a tu amigo. Ay, juela, ¿para qué? Yo ya era un mar de lágrimas en ese momentito. Por supuesto que Dios estaba actuando en mi corazón, ¿verdad? ¿Y de qué manera? De esa manera tan relajada y tranquila. Y me dijo: mira, me dijo, cuando vos vas, yo ya he venido 3 veces. En ese momentito me acordé de una, de 2, de 3, de todas las que les había hecho a mis papás a escondidas. No vayan a hacer ustedes ninguna, allá tengo a las 2 mayores. Me acordé de todas y dije: ¿cómo es que este hombre nunca me detuvo? ¿Cómo es que este hombre, sabiendo lo que yo hacía, hasta me entregaba las llaves del carro? Toma, confío en vos. Vaya, dije yo, y este sí que es derecho. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Fíjense que cuando nos bautizaron, nos ungen con el santo óleo, también nos sumergen o por aspersión nos hacen el bautismo en el agua bendita, pero cuando nos ungen en el bautismo nos dan la vestidura, y lo mencionan en el ritual, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos dan la vestidura de sacerdotes, profetas y reyes. Y esta es la figura que la iglesia utiliza para que todos nosotros los cristianos utilicemos ante la dificultad, ante toda situación donde no somos nosotros quienes vamos a luchar esas batallas. Desde que somos hechos pueblos, hijos de Dios, entramos al pueblo de Dios en el bautismo. Desde que nos ungen también con el santo óleo en la confirmación, donde es el Espíritu Santo que nos unge para ser soldados, para evangelizar, para conocer más de nuestra fe. En los sacramentos, en la reconciliación, en la Santa Eucaristía, esa unción con los sacramentos
nos unge y nos da la categoría de criaturas sagradas. Criaturas sagradas para poder luchar contra lo que Papá Mayo estaba haciendo. Estaba apartando el mal de su casa, estaba apartando aquel mal camino de su hijo, estaba teniendo palabras de profeta. Cuando vos vas, yo ya he venido, estaba viendo un futuro que él tal vez ya había pasado, un futuro para su hijo. A la vez, como rey, un rey, ¿qué hace un rey? Evita una anarquía, un rey gobierna, dicta leyes. El problema de nuestros tiempos es que pareciera que los que dictan las leyes son nuestros hijos. Nosotros somos los reyes, no ellos. Llegará el momento donde ellos serán los reyes de sus hogares. Van a creer que hasta se enojan porque uno llega tarde a traerlos. 5 minutos tarde le dicen a uno, y a uno antes le tocaba patita. La 29A me tocaba a mí, cuando no me llegaban a traer al colegio, liceo salvadoreño. También vemos entonces cómo el rol de rey y de profeta que debemos nosotros de tomar es el rol que debe apartar de nuestros hogares las realidades actuales de este mundo. ¿A qué se enfrentan hoy nuestros hijos? Tenemos un sistema educativo que permite que se introduzcan temas como el tercer sexo, el ateísmo, la homosexualidad, las actitudes sexuales libres, la disolución de la familia. Todo esto, en resumen, un colapso moral en nuestra época. Eso es lo que se enfrentan nuestros hijos hoy en día, inclusive en las escuelas. Con esto del ateísmo, no sé si se recuerdan una gran bulla que hubo en un colegio. Me enteré mucho porque desgraciadamente en el colegio de mis hijos, que entró temprano por la mañana un estudiante con la cruz del día de verdad, de miércoles de ceniza, y lo mandaron a lavarse ¿cómo se llama? La cara. Por supuesto hubo una gran protesta, gracias a Dios, ¿verdad?, que se retractaron de la acción. Pero eso dice mucho de cómo están nuestros tiempos. En nuestra sociedad, en nuestro propio país, en nuestras escuelas, hay programas educativos donde les enseñan a cómo usar el condón, pero no les enseñan la pureza del espíritu. Se nos está yendo, y no es que quiera decir que nuestra generación era mejor, porque tal vez nuestros papás también decían nuestra generación era mejor. No se trata de eso, pero se nos está yendo la inocencia de nuestros hijos. ¿Por qué lo digo? Nunca nuestros hijos, nuestros niños habían estado tan expuestos, nunca habían tenido tan cercano el acceso a la pornografía. Ahora, disfrazados de youtubers, hay personajes que inducen a ciertas prácticas, no solo sexuales, sino también hasta de suicidio en niños. Y nuestros hijos están con el teléfono celular en las manos, con eso juegan todos los días. Discúlpenme, pero nosotros para ver pornografía tenía que venir un amigo, un primo de los Estados Unidos y que traía unas revistas, pero eso sucedía. Y nuestros hijos tienen los teléfonos celulares en sus manos todo el tiempo.
conectados al Wi-Fi permanentemente. Esa es una gran dificultad que está teniendo nuestra generación. Contra eso están luchando. O sea, nuestros hijos pequeños están luchando contra eso. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ungirnos para poder defenderlos de ese ataque. Fíjense que en épocas de la guerra, perdón que me traslade, haga flashbacks tan frecuentes, pero en época de la guerra, no sé si se recuerdan algunos, los mayores, existía un racionamiento de la energía. Comúnmente se le llamaban las 8 horas Pérez, las 8 horas perras, le decían, perdón la palabra, así le decían, eran perros, pasar 8 horas sin luz. Muchas veces en la noche, temprano, lo que hacía uno cuando no había energía, se juntaba en la sala a platicar con una candelita en el centro, contaba la historia la mamá, contaba el papá algo, probablemente hasta la abuelita que andaba por ahí contaba sus historias, y era una gran cercanía ese momento. O sea, a pesar de la crisis de luz y la crisis también de la guerra, pero eran momentos muy familiares. Ahora nuestros hijos, ¿qué es lo que sucede? Agarran el teléfono y mientras más, casi son pantallas planas ahora, mientras más grande mejor, porque ahí ven su película en Netflix. ¿Y qué pasa? Cada uno se va a su cuarto, cada quien se va con su teléfono a su cuarto a ver Netflix. ¿Y qué pasó con ese momento? ¿Qué pasó con ese acercamiento familiar, donde uno comparte uno con otro, donde uno como papá tiene la oportunidad de conocer a sus hijos? Pareciera que los teléfonos, las tablets, nos conectan a las redes, pero nos desconectan familiarmente. Fíjense que algo parecido le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, se recuerdan que Moisés los guió fuera de Egipto, hacia la tierra prometida, los sacó, los guió fuera de la esclavitud. Y el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en el desierto. Moisés, por supuesto, nunca entró a la tierra prometida, pero sí sus descendientes. Y Josué fue uno de ellos. En el libro de los jueces, capítulo 2, versículos 7 y 10. Jueces capítulo 2 versículos 7 y 10, dice así el Señor: el pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los jefes que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas de Yahvé en favor de Israel. Toda aquella generación murió. Y le sucedió otra que no conocía a Yahvé, ni lo que había hecho por Israel. Toda aquella generación, la generación de Josué, y todos sus jerarcas, todos esos soldados, toda esa gente murió, dice. Y le sucedió otra que no conocía a Yahvé, ni lo que había hecho por Israel. ¿Ustedes cómo se explican eso? Que una generación muere y la siguiente no conoce de Dios ni de sus maravillas. ¿Cómo se explican eso? Está un poco raro, ¿verdad? O sea que ahí no hubo transmisión,
de conocimiento por lo menos, ya no se diga de fe. Es interesante como el mismo pueblo de Israel se perdió y tuvo una carencia bárbara durante muchos años debido a eso. Adoró ídolos, volvió a adorar otros ídolos, se olvidó totalmente de Yahvé, de Dios. El Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de la ley. La ley ahí estaba escrita ya. Se olvidó de todo eso. ¿No creen que lo que pudo haber sucedido es que los hijos no escucharon a sus papás? O los papás también no encontraron el momento para hablar con sus hijos de su Dios. Tipo lo que les menciono, estamos en una generación donde cada quien vive su vida. Mientras más conectados al Wi-Fi, menos conectados estamos entre nosotros. Y ahí es donde entra la tercera investidura, y es la de sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es aquel que intercede por nosotros ante Dios, aquel que ora. ¿Qué haríamos nosotros sin los sacerdotes? Ahí arriba están descansando. ¿Qué haríamos nosotros? No tuviéramos estos templos. Ellos los hacen, estos templos. No nos pudiéramos congregar acá. Ellos oran por nosotros. Padre Javier, ahí arriba solo Dios sabe la gran lista que tiene de cada uno de nosotros, orando desde las 3 de la mañana que se levanta, orando por todos nosotros. Esa es la tercera investidura, donde aquel que ha sido padre, como nosotros, solo que fue primero, y es Padre nuestro, solo que Él envió a un único hijo a este mundo para, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ese hijo único, Dios lo amó tanto que lo envió para morir, y muerte de cruz, no cualquier muerte de cruz, para salvarnos. Ese mismo Padre, este domingo pasado, nos recordaba esa venida del Espíritu Santo, ese compañero, ese defensor, a ese al que le debemos de pedir la unción para que en el día a día nos ayude con todas nuestras tareas, pero sobre todo con la tarea de ser papás. Por eso es tan importante recurrir a los sacramentos, de donde viene la gracia como en el bautismo, la gracia como en la confirmación, la gracia como en esa venida del Espíritu Santo, que bajaron lenguas, se multiplicaron dones, surgió la iglesia. Esta iglesia que nosotros ahora vivimos, la tenemos desde Pentecostés. Pero no solo eso, no solo pedimos el Espíritu Santo para que nos ayude. Nosotros mismos tenemos la responsabilidad, como mencionaba hace un rato, de guiar a nuestros hijos en el día a día. O sea, no esperemos que el colegio católico donde los hemos inscrito nos va a educar a nuestros hijos en la fe. No esperemos que trayéndolos allá donde la Marisela y Edwin les van a enseñar todos los mandamientos. No esperemos que nuestros hijos vengan a misa todos los domingos si nosotros no venimos. Como dice San Mateo 12:34, porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Así dice
porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Nosotros tenemos 4 hijos que Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado esa gran bendición de tener 4. Aquí habrán otros con más hijos, no muchos, con más hijos, otros con menos, otros todavía esperando bebés, tipo los Ortiz. Otros tal vez no tienen a ese bebé deseado, pronto lo tendrán. Y estamos súper a tiempo para comenzar a prepararnos, primero en nuestro hogar, con las raíces que nosotros debemos de sembrar en nuestro hogar, como verdaderos árboles frondosos que darán buenos frutos cuando los tengamos, así como con esa unción de sacerdotes, profetas y reyes con la cuales hemos sido investidos, y es Dios el que nos ha unido. Queridos hermanos, quería nada más desearles un feliz Día del Padre a todos los papás, y pedirle a Dios a través de una pequeña oracioncita. Si nos ponemos todos de pie, por favor, y hacemos un gesto de unción, orando con las manos abiertas a nuestro Padre Celestial, que nos escucha y nos ve, que Él sabe por qué nos ha hecho ser padres. Él sabe por qué un día nos hará ser padres. Usted, hermana, que tiene a la par a ese rey del hogar, a ese guía, a ese padre de familia, ese padre de sus hijos, por favor póngale la mano en el hombro y la invito a que ore por él para que Dios lo unja, porque no es tarea fácil la que tiene ese hombre que usted está ahorita orando por él. No es tarea fácil. Pidámosle al Señor, todos los que estamos acá, por nuestros padres, por estos padres que son padres en victoria, Señor. Yo te bendigo y te alabo por esta gran misión que nos has dado. A rato no sabemos ni cómo hemos hecho con nuestros hijos. Es señal inequívoca que eres tú, Padre Santo, el que nos va guiando en esta misión. Yo te quiero, Señor, pedir por cada una de estas cabezas de hogar, para que les des corazón valiente para hablar de ti, pero no hablar tanto de ti con la boca, Señor, sino con el corazón, con ese ejemplo de fe. Ningún hijo, ninguna hija se enamora tanto de su padre como cuando ve la fe brotar de su corazón. Ningún hijo, ninguna hija entiende tanto esas palabras de consejo como cuando ve un fiel hijo tuyo, Señor, hablando. Por eso, Padre Santo, yo te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien amamos y seguimos, que bendigas a cada uno de estos padres de hogar, para que les des también fuerzas para seguir adelante incansablemente en ese trabajo, en esas tareas diarias, sacando adelante este hogar. Y aún en las crisis, que sigamos con ese temple, como tú nos enseñaste, Jesús, a vencer la muerte. Así también nosotros venceremos estas dificultades y te las ofreceremos a ti. Y a todos nosotros, Padre Santo, ayúdanos a apoyar a nuestras mamás, a hacer apoyo total en ese hogar, para que nuestros hijos también tengan esa dupla perfecta, esa relación padre-madre necesaria para que cada uno de estos hijos puedan desarrollarse de la mejor manera. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por esta asamblea, por habernos reunido, Señor, en tu nombre, y te doy gracias por todas estas familias en victoria. A ti el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.